Dios le bendiga, queridos hermanos. En esta oportunidad quiero hacer un comentario sobre la actividad que hubo en el Teresa Carreño de la ciudad de Caracas el 29 de enero de este año 2025, donde se dieron cita a un grupo de pastores con el presidente de la República. La intención de este video es resaltar la desviación de la fe evangélica en una nueva era que estamos viviendo, que estamos pasando los cristianos, de esta aparición de este nuevo tipo de religión de la nueva era, donde hay apóstoles, donde hay arcángeles, donde ahora también quieren tener obispos, que se está creando en nuestros tiempos. Y vamos a observar la diferencia de ese evangelio que se está predicando al evangelio recibido por nosotros en el pasado. Usted podrá decir si estas personas que se están reuniendo en Teresa Carreño son evangélicos o no son evangélicos. Espero que usted tenga un buen discernimiento en cuanto a la diferenciación. Veamos. Hay más de 2.500 pastores y pastores de todos los rincones del país, presidente. Han venido de todos los estados, de los Andes, de Guayana, del Llano, del centro del país, del occidente lejano. Hay pastores de La Guajira, hay pastores que vienen de la selva. Todos han cruzado ríos, lagos, puentes, mares para llegar hoy aquí al Teresa Carreño. Bueno, lo primero que observamos aquí es que el aforo de Teresa Carreño en su salón Río Reina tiene un aforo de 2.300 personas. Y según el presentador, dice que hay 2.500 personas. En este caso, pastores y pastoras. O sea que hay más personas de las que caben allí. Y está muy bien que haya muchas personas. Esas 2.500 personas, pastores y pastoras, no representan el pueblo evangélico en su totalidad, ya que los evangélicos en Venezuela, según encuestas particulares, se da aproximadamente más de 5 millones de evangélicos. Y obviamente estas 2.500 pastores y pastoras no representan esa cantidad de personas que están allí. Entonces ellos no nos representan al pueblo evangélico. Ahí no está la representación del pueblo evangélico. No solamente porque la cantidad no es suficiente, sino que más adelante podemos ver que ahí no está la representación de las asociaciones, convenciones, federaciones que han hecho vida en Venezuela durante muchos años, como la Convención Nacional Bautista de Venezuela, el Consejo Evangélico Venezolano y las diferentes federaciones pentecostales. No aparecen, no están presentes allí, las cuales tienen, como dije, años trabajando en Venezuela. Señor Presidente de la República, Primera Dama y demás autoridades gubernamentales presentes, reciban un cordial saludo de parte de todos los ministros cristianos asistentes, agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar delante de ustedes. Nosotros los ministros cristianos nos dimos a usted en su carácter de primer mandatario nacional, a los fines de informar los logros alcanzados. En la intervención de este orador podemos observar de que él está hablando en nombre de unos ministros, cuando dice nosotros los ministros. Supongo que es los ministros presentes, no representando a la gran cantidad de ministros, pastores evangélicos que hay en Venezuela. Esto porque no existe ninguna institución en Venezuela
que represente la voz de todos los pastores, ministros evangélicos en Venezuela. No existe. Entonces no tenemos ningún vocero que hable en nombre de todos nosotros los que hacemos vida aquí en Venezuela. Cansados en razón de las propuestas que le fueron presentadas en el encuentro de pastores celebrados en Puerto Cabello en el mes de marzo del año pasado, 2024. Aquí nos podemos preguntar por qué las resoluciones de una reunión de pastores tienen que presentar propuestas al Estado. ¿Cuál es el propósito de que se desee la aprobación del Estado? Es que lo respalden dinero o en recursos. Aquí se ve claramente de que hay un principio histórico en nuestra denominación evangélica, es que la iglesia evangélica, ella es autosuficiente, ella es autogestionaria. Históricamente hemos demostrado que nuestros templos los levantamos nosotros, que nuestras actividades las financiamos nosotros, que los proyectos de nuestras iglesias nosotros lo hacemos. Lo que no puede hacer una iglesia lo hacen varias iglesias en asociación, sea regional, sea nacional o en federación. Lo cierto es que hay ayuda mutua cuando una sola iglesia no puede realizar un proyecto. Pero ¿qué tiene que ver el rey con la iglesia? Como dijo en el pasado aquel hombre. ¿Qué tiene que ver el Estado, el gobierno con la iglesia? Porque tiene que ser presentado los proyectos de un grupo de pastores al Estado. ¿Qué se supone que van a esperar de esa aprobación? En este sentido, las medidas aprobadas en el suscrito encuentro fueron: número 1, incorporar a la bonificación de Buen Pastor a un nuevo número de beneficiarios para los cuales hoy se efectúa la entrega formal de la data contentiva de la dicha información pertinente. Cualquier profano que lea la historia del cristianismo se dará cuenta que la iglesia cristiana en el 325 fue corrompida por el emperador Constantino cuando comenzó a darle prebendas a los obispos que fueron convocados y favorecimiento hacia sus congregaciones. Por ejemplo, estaban libres de prestar servicio militar. Los templos paganos eran expropiados y se los daban a los cristianos. ¿Cuántos cristianos de aquella época dijeron aleluya cuando hacían este tipo de cosas? Quitarle los templos a los paganos para dárselo a los cristianos. O liberarlos del impuesto. Esto obviamente creó una deuda entre la iglesia cristiana primitiva con el emperador y vendieron su alma al diablo por estas prebendas. Aquí estamos viendo lo mismo. Estamos viendo pastores que están recibiendo dinero del Estado para que el Estado los mantenga en un supuesto reconocimiento de su trabajo. Históricamente, nuestros pastores son sostenidos por la iglesia local, en su defecto por organizaciones de la misma denominación, como presbiterios u otra organización que se aboca a mantenerle el sueldo a los misioneros y a los pastores. Por eso es que estamos regresando a Nicea,
Estamos regresando al dominio del emperador sobre la iglesia, del emperador pagano a la iglesia, que era tanto obispo del paganismo como obispo del cristianismo, era sumo pontífice de ambos. Estamos viendo la historia que se repite otra vez. Pastores, nuevos pastores que se inscribieron para recibir la bonificación que da el Estado para ellos por su labor. ¿Qué les parece? Somos la Iglesia Cristiana Evangélica de Venezuela. Falso de toda falsedad. Esas personas no son la Iglesia Evangélica de Venezuela. No representan la Iglesia Evangélica de Venezuela. Ellos se representan a sí mismos y quieren dar la idea de que nosotros, los evangélicos históricos aquí en Venezuela, estamos representados por ellos. Falso de toda falsedad. Al respecto, hoy consignamos ante usted la propuesta de las 5 grandes agendas que llevarán a cabo la Iglesia Cristiana en este año 2025, las cuales comprenden una agenda espiritual, una agenda social, una agenda educativa, de incorporación social en materia productiva y de reencuentro nacional, a aplicarse de la siguiente manera. Ahora observen que este personaje dice que esa agenda va a ser llevada a cabo por las iglesias cristianas. Si esa es una actividad de la iglesia cristiana, y cristiana entre comillas, porque ellos no representan tampoco, mucho menos, la iglesia cristiana venezolana, porque se lo tienen que presentar al presidente, porque las actividades del pueblo de Dios tiene que aprobarlo el presidente de la República. ¿Acaso tiene que ser pasado por el filtro si son legales o son ilegales? ¿Acaso tienen que ser juzgadas como buenas o malas? Se supone que la justicia del pueblo de Dios es mayor que la justicia de los fariseos. Dice la Escritura que el hombre espiritual no es juzgado por nadie. Sin embargo, él puede juzgarlo todo. El hacer unos proyectos y hacer unos planes para que la iglesia trabaje, ¿cómo puede ser supervisada, aprobada, como que si pudiésemos planificar cosas indebidas como iglesia? Esto es una contradicción de lo que hace el pueblo cristiano a lo que hacen personas que el mundo tiene que revisar de lo que hacen para poderse llevar a cabo. Así estamos. Número 2, hoy miércoles 29 de enero, la celebración del Día del Buen Pastor. Quiero darle gracias a Dios porque usted nos puede recibir, porque usted es parte de la iglesia evangélica, porque es nuestro hermano, porque nos atiende, porque nos escucha el día de hoy. Para el que no conoce el pueblo evangélico, le voy a explicar cómo uno se hace parte de la iglesia. Según la Biblia, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres nacidos de nuevo, a través de un acto de fe puesto en el Señor Jesucristo y como consecuencia apartados de las prácticas pecaminosas de la carne, del mundo y de todo lo que ofrece Satanás para nosotros los cristianos. Una persona que ha tenido un nuevo nacimiento es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ese bautismo,
a lo menos en las iglesias bautistas, automáticamente es miembro de la iglesia. Para otras denominaciones, los bautizan, pero no los hacen miembro, sino después de una solicitud por escrito a la asamblea. Entonces la asamblea determina si puede ingresar a la iglesia o no a la iglesia. Cosa que los bautistas no estamos de acuerdo. Pero ambas iglesias evangélicas tienen como requisito el ser bautizado dentro del seno de una iglesia local, de una iglesia evangélica. Y posteriormente la iglesia le mantiene una vigilancia de su conducta, esperando que no sea parte de su profesión de fe, restaurándolo, orientándolo, corrigiéndolo. No se puede dar sentado que todo el mundo es parte de la iglesia evangélica. ¿De dónde saca este personaje de que el presidente es parte de la iglesia evangélica? ¿Desde cuándo es parte? ¿De qué iglesia es miembro? ¿De qué iglesia local es miembro? ¿Acaso existen los evangélicos universales que nacen por generación espontánea, echando al traste todas las indicaciones en el Nuevo Testamento por las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento? Él dice de que es parte de la iglesia porque los escucha, porque los atiende, como que si eso fuese un nuevo requisito para ingresar a la iglesia. O sea que cualquier persona que escucha a la iglesia y atiende a la iglesia en el sentido de sus problemas y darle favores, entonces automáticamente ya es miembro de la iglesia. Esto no pertenece al discurso evangélico, no pertenece al mensaje evangélico, esa manera de ingresar a la iglesia. Sábado 19 de abril proponemos un ayuno nacional, sábado de gloria. Y el día domingo, señor presidente, la cena del Señor en nuestras iglesias. Hemos dominado la Santa Cena en nuestros templos del país con la participación, quisiéramos tener la participación de todas las primeras autoridades, que por lo menos algunos de ellos se trasladaran a nuestros templos, que tomaran la cena del Señor con nosotros. Quisiera que nos honraran con su presencia en nuestras congregaciones. Vuelvo otra vez a dirigirme a las personas que no saben la idiosincrasia de la iglesia, no saben cómo funciona la iglesia evangélica. La cena del Señor, queridos hermanos, no la toma todo el mundo. La cena del Señor tiene un requisito para ser tomada. La iglesia, la cena del Señor está dada a los que han obedecido al Señor en el bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obviamente en una iglesia neotestamentaria. Si una persona no tiene ese requisito, además de vivir una vida acorde a su decisión, si una persona no tiene ese requisito, no puede tomar la cena del Señor. Ciertamente hay iglesias que le dan la cena del Señor a personas que no han sido bautizadas, cosa que las iglesias bautistas, nosotros los bautistas, siempre hemos criticado, porque para poder comer hay que nacer, y la figura del bautismo es el nacer de nuevo, muerto al pecado y vida nueva en resurrección, para luego tomar la cena del Señor, como lo dice en Hechos, que después de ser bautizado fue que partieron el pan. Entonces, el hacer la cena, hacer una invitación al mundo a que participe en la cena del Señor, es una desviación doctrinal del mensaje evangélico. Estoy seguro que ningún pastor evangélico le imparte la cena del Señor a una persona que
a sabiendas que no vive una vida de acuerdo a las Escrituras, que no cumple lo que la palabra del Señor dice, estoy seguro que no le ofrecería los elementos de la cena del Señor. Por eso que esto es una señal inequívoca de que estos personajes que están hablando no son evangélicos, no pertenecen al pueblo evangélico histórico. Ciertamente pueden ser evangélicos de una nueva era, de una nueva manera de ver el evangelio, más liberal, más lejana del Nuevo Testamento y más cercana a supersticiones y más cercana a como dice la Escritura, a cuentos de viejas. Por eso es que hay una de las señales de que estos personajes no pertenecen al pueblo evangélico. En agosto quisiéramos hacer un encuentro nacional de mujeres de autoridad y gobierno. Señor presidente, el 18 y 19 de noviembre tenemos la cumbre de la mesa ministerial. ¿Habrá alguien acá de la mesa? Póngase sobre sus pies y aplauda. Señor presidente, solicitamos todo el apoyo y el respaldo para esta cumbre de la mesa nacional. Ahora observen de que se está hablando de la mesa ministerial. Aquí en Venezuela esa palabra mesa ya la conocemos. Por ejemplo, la mesa de agua es el grupo de personas encargadas a solucionar los problemas del agua, o la mesa de electricidad, o la mesa de X. Ahora parece ser que hay una mesa ministerial que atendería los asuntos ministeriales a nivel nacional. Esto parece una especie de presbiterio. Parece que los pastores van a ser supervisados y controlados por un grupo de elegidos y de iluminados que forman parte de la mesa, como dicen. Fíjense ustedes que el Consejo Evangélico Venezolano hizo un comunicado el 21 de abril del 2022 donde decía lo siguiente: a la generalidad del pueblo cristiano evangélico venezolano no la representan los consejos de gobierno pastoral, que esa es otra figura gubernamental dirigida a las iglesias y a los pastores. Por lo tanto, preocupan acciones de inspección, convocar, requerir información y otras de carácter supervisoras, como elaborar censos, cuyos datos le corresponde tener a las autoridades por disposiciones de la ley. Entonces, estos consejos de gobierno pastoral y ahora también estas llamadas mesas de trabajo o mesas de no sé qué cosa será esa mesa a nivel nacional o regional, no tiene otro propósito que supervisar, controlar, dirigir, influenciar a los ministros, hasta amenazarlos, porque si no estamos dispuestos a obedecer, nos entregarían entonces al gobierno temporal, como hacía la Inquisición, que le daban la oportunidad al hereje a que reconociera su error ante el gobierno celestial del Papa, y si se negaba a obedecer las directrices de la iglesia, entonces la iglesia lo entregaba, la iglesia católica lo entregaba al gobierno civil, donde le quitaban la cabeza o los quemaban o los empalaban o lo que sea. Eso es lo que estamos viendo ahora en el pueblo evangélico.
consejos pastorales y mesas de trabajo ministeriales para hacer qué cosa. Dios nos guarde a todos nosotros, ¿sabes? En diciembre, día de agradecimiento por las bendiciones recibidas. Venezuela es un país bendecido, un país que está en paz, un país que está lleno de la palabra de Dios, con un presidente que está gobernando, electo por el pueblo y puesto por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que quita y pone reyes. Una de las cosas, de las características que tenemos nosotros los pastores, es que conocemos a la gente, porque nosotros vivimos visitando a las personas, escuchando sus problemas, viendo sus limitaciones, sus carencias, sus sufrimientos. Ya yo voy para los 50 años de ministerio pastoral y yo puedo dar fe de cómo vive muchas personas, aunque tengan dinero, aunque tengan comodidades, o todos aquellos que no tienen nada. Por eso es que nosotros, los religiosos, tanto los sacerdotes católicos como los pastores evangélicos y todos aquellos ministros de cualquier religión que tenga contacto con las personas, somos los que mejor conocemos al pueblo venezolano en este caso. El concepto de paz no es el de que no esté pasando una guerra. Podemos estar en un país donde no hay guerra, donde no hay aviones lanzando bombas, donde no hay soldados amenazando la vida a nadie. Pero cuando vemos una sociedad, nosotros los pastores lo hemos visto y nosotros sabemos cómo es la cosa. Cuando vemos familias deprimidas, cuando vemos hogares que no tienen recursos para lo básico de su vida, para cuando vemos que nuestra juventud hace el esfuerzo por estudiar, se gradúa hasta con méritos, con honores, pero al salir a la fuente de trabajo no hay trabajo, no hay donde buscar la fuente de ingreso. Entonces se tienen que dedicar a vender perros calientes o a hacer una venta aquí, o de rider o de mensajero. Podemos hacerle la pregunta a ellos que están en paz. Ellos están en paz. Cuando vemos una gran cantidad de personas que se van de nuestro país, millones de personas que se van de nuestro país porque no consiguen trabajo, no consiguen manera de darle futuro a sus hijos y buscan en el exterior una esperanza. Ellos vivían en paz aquí en Venezuela. Ellos eran felices aquí en Venezuela. Entonces decir de que estamos en paz, en completa paz, esto lo dirá una persona que no ha pateado la calle. Eso lo dice un pastor de oficina, donde tiene su aire acondicionado y su biblioteca detrás de él, donde vienen a su oficina a solamente hacerle algunas preguntas, o cuando le llega el tesorero con el sobre del pago del mes, de los ingresos que le corresponde por su trabajo de predicador. Un pastor no puede decir aquí en Venezuela que estamos en paz. No puede decir, porque la paz no depende de si hay guerra o no hay guerra. Hay tristeza en los corazones venezolanos. No hay paz, hermano. Así que, ¿de dónde sacó este personaje de que estamos en paz? ¿Será evangélico? Queremos solicitar retornar la cátedra de valores cristianos a las escuelas para formar todos nuestros niños y la importancia de la educación vital. Ahora los perseguidos
se convierten en perseguidores. En el pasado, gracias al concordato entre la Iglesia Católica y el gobierno venezolano, en las escuelas, se veía la religión católica. Se enseñaba a los niños el rosario. Se llevaba a los niños ante la estatuilla de la Virgen que estaba en el jardín para rezar. Se enseñaba el catecismo. Y mucho evangélico y muchas personas que no pertenecían al catolicismo hacíamos el reclamo de por qué a nuestros hijos se les está sembrando una religión que no es la religión de sus padres. Y en algunas instituciones era obligatorio. Yo conozco un caso de que en un colegio que no querían darle el título a los muchachos si no se bautizaban por la Iglesia Católica, porque no habían sido bautizados en la Iglesia Católica. Ahora, fíjense, los perseguidos eran los no católicos, en este caso los evangélicos, quieren hacer lo mismo. Quieren implantar la fe evangélica en las escuelas. Hermanos, la escuela no es para enseñar religión. Es la iglesia la que enseña religión. Y en el hogar se enseña el amor a Dios. La escuela es para el intelecto, para el conocimiento de las personas. En vez de poner a la escuela a sustituir a los padres o a sustituir a la iglesia enseñándole, deberíamos hacer programas para instruir a los padres a enseñar valores cristianos en los hogares cristianos a sus hijos. Asimismo en la iglesia, una buena programación. Pero yo me imagino, por ejemplo, qué piensan los llamados testigos de Jehová sobre este plan. O qué piensan los mormones, los hijos de los padres de los hijos de los mormones. O qué piensan los padres que son ateos y no quieren que a sus hijos se les enseñe religión. Entonces el pueblo evangélico, estos evangélicos, estos llamados evangélicos que estamos viendo, quieren hacer el mismo papel de la Iglesia Católica, implantar su fe, obligar a unos niños que no son de ellos, sino tienen sus padres, a sembrarle lo que ellos le llaman valores. Todos sabemos que esto que ellos están llamando valores, eso lo puede enseñar una maestra, los valores. Eso lo puede enseñar cualquier persona. La iglesia enseña doctrina. Por eso es que la iglesia no debe estar metida en la escuela secular. La iglesia tiene que estar metida en enseñar en la calle, enseñar en la ciudad, enseñar, pero no en un lugar donde hay una especificación de la educación. Porque así como queremos la libertad de religión para nosotros, debemos desear la religión para los demás, que sería lo correcto. Si fuimos perseguidos en el pasado, hoy no vamos a ser los perseguidores nosotros. Por eso es que tenemos que diferenciar quiénes son los evangélicos y quiénes no son evangélicos. Solicitar y dar continuidad al programa Mi Iglesia Emprende, donde nuestros templos puedan seguir siendo equipados y acondicionados con los requerimientos necesarios para su funcionamiento. Dios tiene el poder de levantar una nación devastada, a quienes se arrodillan ante el poder de Dios, a quienes reconocen a Dios por encima de todo, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, padre de los pastores y las pastoras de Venezuela. Padre de los pastores y las pastoras de Venezuela. Padre de los pastores y las pastoras de Venezuela. Padre de los pastores y las pastoras de Venezuela. El papá de los pastores. ¿Escuchó? Es el papá de los pastores. En italiano, papá es papa. O sea que ahora hay un decreto subliminal ahí de que esos evangélicos que están allí en Teresa Carreño tienen un papa
que es el sumo pontífice de la nueva Nicea en Venezuela. ¿Qué más podemos decir? Nosotros los evangélicos no aceptamos ni papa ni papaces, y menos nosotros los ministros que tenemos como pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro papá, es nuestro papa, el Señor Jesucristo, y no un hombre mortal que se lo va a comer los gusanos y que tiene que rendir cuenta en el tribunal del juicio de Dios. Nosotros no tenemos un papa, no tenemos un papá. Nosotros los hombres de Dios tenemos a Jesucristo, que es nuestro papa, nuestro Padre Celestial. Y sin embargo ustedes ven a las personas allí aplaudiendo semejante aberración doctrinal. Apártate de ellos, pueblo mío. Huye por tu vida. No sea que la condenación que no te toca a ti, vas a tener que tenerla por eso, ¿sabes? Decretar el primer sábado de agosto de cada año el Día Nacional de la Marcha para Jesús. Aprobado. Según la historia del cristianismo, se dice de que Constantino declaró el día domingo como el día del Señor, o el día de congregarse en las iglesias. Eso no es cierto. Ya la iglesia venía congregándose ese día, el día domingo, o celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Constantino lo que hizo fue ratificar lo que el pueblo ya creía, porque quería favorecerlo. Por eso le reconoció el día de adoración. Ahora estamos viendo que se está decretando la marcha para Jesús como que si fuese un decreto presidencial. Ya esto se venía haciendo durante años, pero al igual que otrora, el gobernante quiere poner su dedo, quiere poner su firma en una tradición del pueblo cristiano, como la marcha para Jesús. La historia se repite. Y yo quiero que procedamos a firmar un documento que quiero que sea adherido y firmado por todas las iglesias del país, para que ustedes entren junto a nosotros a todo el sistema penitenciario del país, a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a construir el camino de la redención. Porque ese documento tiene que ser firmado por todas las iglesias. Eso puede ser un decreto presidencial donde se abren las puertas a todas las iglesias cristianas que quieran trabajar con los reclusos o los privados de libertad. Me parece innecesario y comprometedor esa necesidad de firmar, porque si una iglesia no quiere firmar, ¿cuál sería el problema? No podría administrar en las cárceles, estaría vedada su presencia. ¿Por qué? ¿Qué requisito espiritual no está cumpliendo? Me parece innecesario que todos tengan que firmar ese documento. Firman. Ciudadano Julio García Serpa, ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Ciudadana Bexabe Zárraga, ministra representante del Ministerio Internacional El Rey Jesús del Apóstol Guillermo Maldonado para Venezuela. Ya va, pero un momento. ¿Qué hace Maldonado o el representante de Maldonado
el apóstol Maldonado en esta reunión? ¿Cuál es el acuerdo? Se dijo que todas las iglesias iban a firmar. Y en ese grupo de personas, supuestamente, hay muchas iglesias representadas por sus pastores allí. Pero solamente el grupo de Maldonado es el que firma como iglesia del llamado apóstol Maldonado. ¿Qué sucede ahí? Yo no lo entiendo. ¿Lo entiende usted? Ciudadano Apóstol Dan Suárez, presidente de la Mesa Ministerial Nacional.